arrancamos en este momento en el espacio para estar con Rodrigo Briones, así que bueno, un placer realmente, lo recibimos a esta hora. Rodrigo, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día para usted, buen día, Rodrigo. Buenos días, Fabián. Renovados buenos días para la audiencia que nos ha venido escuchando. Un placer poder compartir este pedacito de la mañana, como siempre digo, en un día que se presenta como muy agradable aquí en la ciudad de Toronto. Claro, claro que sí, muy agradable, por cierto. Bueno, estamos en vivo a través de nuestro muro de Facebook también, y le queríamos comentar a la gente que hoy uno de los temas que se ha propuesto es el tema de lo que va a suceder la semana que viene, Rodrigo, ¿no? Que tiene que ver con el acontecimiento político. Así es, estamos en una semana de elecciones, diría yo, porque si usted quiere votar puede hacerlo a partir de ahora, puede hacer el voto anticipado todos los días de 10 de la mañana a 8 de la noche, puede hacerlo cómodo, tranquilo, sin problemas, pero lo importante es que quiera votar, por eso nos pareció importante detenernos un minuto en nuestro quehacer y hablar sobre la votación, porque esto tiene que ver con nuestra vida cotidiana, ¿no? Con la cosa de todos los días. Claro, claro, absolutamente que es así, Rodrigo, claro que sí. Y me parece que es un gran tema el hecho de esto del deber de votar. ¿Debemos ir a votar? Así es, porque la votación va a determinar quién va a dirigir los destinos de la vida de todos los que habitamos Ontario. Entonces es mi obligación dejar sentado cuál es mi punto de vista, cuál es mi deseo, cuál es mi intención, porque de esa forma después no voy a tener derecho al pataleo, ¿no? Porque como yo voté, tengo que ir y votar. Y como ciudadano tengo que asumir la cuota que me toca. A mí no me toca la cuota de gobernar, pero sí me toca la cuota de elegir quién me va a gobernar. Ese es mi deber y tenemos que ejercerlo con toda naturalidad y sin ningún tipo de limitaciones. Recuerde usted que para votar, si usted está trabajando, puede pedirle a su empleador que le permite ir a votar. Esto no se puede negar bajo ningún aspecto. Los horarios de votación están extendidos de forma tal que se hace muy fácil. Es decir, aquí en Canadá no hay excusas para decir no voy a votar. Y hay un error muy extendido entre mucha gente que dice, a mí me da lo mismo que esté este gobierno o que esté el otro, porque la plata que yo me gano, me la gano trabajando y a mí el gobierno no me da nada. Ajá. Y parece ser que esto de que el gobierno da o no da en mi vida personal, parece ser que es lo que determina, ¿no? Muchas veces dice, esta gente vota por una Coca-Cola y un sándwich, ¿no? Esto lo hemos escuchado muchas veces. Eh, pero, o por un par de zapatillas, o porque la cerveza va a estar más barata, digamos, las formas de seducción al electorado que todos pensemos, ¿no? Pero en realidad se juegan cosas mucho más serias. Por ejemplo, si un gobierno, o digamos, un postulante al gobierno está diciendo que va a construir edificios a orillas del lago, esto puede tener un impacto en la vida de la gente que vive a orillas del lago, o si está pensando en construir una autopista que va a atravesar todo el cinturón verde del sur de Ontario, esto va a tener un impacto en la vida de quienes vivimos en el sur de Ontario, va a tener un impacto ecológico, quiero decir, ¿no? Entonces, me parece que estas son las cosas que cuando uno va a votar tiene que tener en cuenta. Eh, Pensar que mi obligación es cuidar el espacio donde yo vivo, el espacio en el que yo vivo con otras personas, y que la vida entre las personas puedan desarrollarse sin ningún tipo de limitaciones, o digamos con las menores limitaciones posibles, porque limitaciones siempre hay cuando uno vive en sociedad. Lo que quiero decir es que no haya, que no sea tan difícil poder vivir. Por ejemplo, uno encuentra hoy que comprar una casa o el tema de la vivienda en general, no solamente comprarlo, sino alquilarlo, es una cosa que es prohibitiva para un sector muy amplio de la población. Cualquiera de quienes nos estén escuchando saben que si bien en este momento los precios de la vivienda están descendiendo, es todavía muy difícil poder acceder a ellas, por más que haya beneficios del gobierno, que haya ayuda para poder comprar una casa, siempre se hace muy difícil poder hacerlo, es muy costoso. Quienes tenemos hijos
digamos, en edad de poder comprarse una casa, nos damos cuenta que ellos nunca lo van a poder hacer si es que no cuentan con una ayuda adicional. Es decir, hacerlo por uno mismo va a ser muy difícil. Entonces, estas son las cosas, las limitaciones que tiene la vida en sociedad, y que somos nosotros los responsables de diseñarla de la mejor manera posible. Y cuando digo diseñarla, digo tratar de votar a aquellos que van a poder aportar para un tipo de vida que se parezca lo más posible a lo que a mí me gusta, ¿no? Porque que sea exactamente igual es muy difícil. Efectivamente, te saludo acá, Rodrigo, escuchando muy atenta a todo lo que comentamos. Y bueno, pues sí, la importancia de tomar la participación y la aportación de cada uno, y sobre todo tan cerca, ¿no? ¿Qué tanto nos informamos al respecto antes de tomar una decisión tan importante como el votar, por ejemplo? Claro, esto es clave. Celia, muchas gracias por traerlo. Es nuestra obligación votar, pero no votar a ciegas, no votar solamente con el corazón, digamos, porque a mí me puede gustar el candidato Juan o la candidata María del Sí. Partido Verde o del Partido Azul, o del Partido Verde por el color, no el Green Party. Yo, digamos, me puede gustar por distintas razones, me puede parecer simpático por distintas razones, pero lo que yo tengo que hacer es investigar y estudiar cuáles son las plataformas de los partidos, qué es lo que los partidos proponen, qué es lo que ellos no solamente proponen, sino cuál ha sido su trabajo cuando estuvieron en el gobierno. Porque esta es la mejor forma, mejor que decir es hacer, ¿no es cierto? Entonces, si yo veo cuál ha sido la actitud que ha tenido el partido tal cuando fue gobierno, esto me da la pauta de a quién tengo que votar o a quién no tengo que votar, definitivamente. Digo, estas son las cosas que requieren moverse en el momento de votar, no por el sentimiento, no dejarse llevar por el sentimiento, sino utilizar un poco más la razón. Esto nos va a ayudar porque ayuda al crecimiento y el bienestar de la mayoría, definitivamente. No solamente que me pueda ayudar a mí, sino para todos, digamos. Sí, el bien común, claro. Es el bien común, exactamente. Y, por ejemplo, durante el día de hoy, ustedes han estado hablando del tema de la salud. Sí. ¿Cuál ha sido la relación que cada uno de los oyentes o de los que participan ha tenido con el encuentro con el sistema de salud? ¿Cómo ha sido esa relación? Eso es un buen indicador para votar. Eso es un buen indicador, porque uno en la propia experiencia, reflexionando sobre la propia experiencia, puede emitir un voto con un poco más de conocimiento. Pero atención, como alguien dijo por allí, si uno va al hospital y tiene que esperar para que lo atiendan, no mida la atención al hospital por la rapidez con la que lo atendieron, sino por la eficacia cuando salió del hospital. Sí, la calidad de la atención, ¿no? Claro, en nuestros hospitales nosotros tenemos un excelente servicio de emergencia, porque si yo llego con una pierna, con una fractura expuesta, por ejemplo, al hospital, me van a poner en el primer lugar. Si viene una persona que está fibrilando, está con un ataque al corazón, esa persona pasa al primer lugar y yo paso a un segundo lugar, pero estoy muy cerquita de que me atiendan. Ahora, si yo llego con un dolor de una lumbalgia muy fuerte, ¿no es cierto? Sí. Me van a poner en el tercer lugar. Porque con una lumbalgia, con un dolor de espalda, uno puede vivir, pero con un ataque al corazón se muere en 6 minutos. Sí. Entonces, lo que hace el sistema de salud es determinar quién es el que va primero y quién es el que va después. Priorizar, claro. Eso se hace en el triage, que se llama, ¿no? Una palabra francesa, triage. Triage. Bueno, digo, esto es importante tenerlo en cuenta, porque entonces uno, si está esperando, sabe que delante de uno hay otras personas que están siendo atendidas. Entonces, fíjense cuál es la pequeña diferencia, ¿no? Votar no por ese sentimiento de fastidio porque tuve que esperar, sino por el sentimiento de que al final encontraron qué era lo que yo tenía. Aunque tampoco ese es es el mejor, digamos, el mejor termómetro, sino todo lo que yo tengo disponible con el sistema de salud en Canadá, todas aquellas cosas que están puestas en oferta en el sistema público de salud en Canadá, que no voy a tener si el sistema fuera privado. Entonces, estas son las cosas que exigen una reflexión, que exigen detenerse un minuto y pensar. Por ejemplo, el tema del salario. El salario mínimo en Ontario.
Cualquiera de nosotros sabe que el salario mínimo tiene que ser lo suficiente, tiene que alcanzar para poder vivir. Y no puede ser que con una inflación creciente como la que tenemos nosotros, del casi el 7%, digamos, ¿cómo puede ser que con una inflación creciente nosotros no tengamos un salario que vaya acompañando el crecimiento del costo de vida? Sí, que vaya a la par, sí, equivalente. Al menos, digamos, ¿no? Porque había un político que decía que los precios van por el ascensor y los salarios van por la escalera, ¿no? Uno nunca llega, nunca lo alcanza. Los precios siempre van mucho más rápido. Pero, digamos, que haya una política respecto de quienes están en el ámbito del trabajo y quienes dependen de ese salario para poder vivir, que sea lo más cercano a lo que yo deseo, digamos. A mí, bueno, me gustaría hacer mucho más. Fíjense que hay una cosa que cada día se discute más, en estas elecciones provinciales no aparece, pero tiene que ver con la renta básica universal asegurada, ¿no? El salario mínimo asegurado para todos los habitantes. Esta no es algo que sea descabellado, y durante la pandemia nosotros tuvimos el aporte del gobierno federal a través del CED. ¿Se acuerdan del SERP? Que era ese subsidio para las personas que habían perdido el trabajo y que tenían que postular, y el gobierno les daba algo así como unos $2.000 por mes. Bueno, eso se transformó en un buen experimento de cómo funciona la renta básica universal. Porque si bien uno recibiría parte del costo de lo que significa vivir, uno tendría todo un espacio de tiempo y una tranquilidad para poder abocarse a aquello en lo que uno es más eficaz. Bueno, este tipo de políticas son las que uno tiene que ver si están presentes como idea dentro de las plataformas de los partidos políticos, porque eso nos va a permitir tener una vida más tranquila. Acá en Ontario hay solamente 4 representaciones partidarias en la legislatura: el Partido Conservador, el Partido Liberal, el Partido Nuevo Democrático, o NDP, y el Partido Verde. La verdad es que las chances de los 4 partidos están bastante limitadas, porque el Partido Verde tiene muy baja representación, y de acuerdo a las encuestas, la intención de voto hacia el Partido Verde no está muy extendida. El Partido Conservador es el que conserva o que tiene la mayor cantidad de intención de voto a lo largo de la provincia. El que le sigue en intención de voto individual es el Partido Liberal, y el que está tercero es el NDP. Pero por esas cosas de cómo funciona el sistema electoral en Ontario, o en Canadá en general, resulta ser que el NDP tiene mayor representación, o tendría mayor representación parlamentaria que el Partido Liberal, pero no le alcanzaría para formar un gobierno porque el Partido Conservador tiene más. No está todo dicho, porque hay algunas circunscripciones, y acá es interesante que nos detengamos a ver cómo funciona el sistema de votación. El mapa de Ontario está dividido en secciones. En cada sección se elige solamente un candidato, que es el que va a representar a esa sección, esa porción de territorio, esa porción de población, esa porción de ciudades y demás. La va a representar en el Parlamento provincial. Entonces, solamente uno es el representante, no hay 2 y 1, no, es solamente uno. ¿Y cómo se define quién es el uno? Aquel que recibe la mayor cantidad de votos nominales, es decir, si hay uno que recibe 7 votos, entra el que tiene 7 votos, aunque el segundo tenga 6 y el tercero tenga 5. ¿Sí? Que en realidad la diferencia es muy poca, pero aunque sea la diferencia de un solo voto, ese es el que se lleva la representación. Entonces, por este sistema injusto, que no es representativo, este sistema que ha generado mucha controversia, y hasta que no lo cambiemos va a seguir siendo así, hay muchos espacios, muchas circunscripciones, muchos circuitos electorales, muchos riding, en los cuales está discutido si puede ser un partido u otro. No está todavía definido, porque las encuestas no pueden decir este es el que va a ganar. Entonces, en esos espacios hay que hacer algo que seguramente a Fabián le resulta muy interesante, que es el voto estratégico. ¿Por qué digo que es importante tener en cuenta esto? Porque allí yo no voy a votar, o yo no debería votar entonces por aquel que tiene mis amores o aquel que me resulta más simpático, sino aquel que tiene la posibilidad de ganar. Si es que yo estoy pensando en que sería bueno que gane
alguien diferente, o digamos, quién es el que yo quiera que gane, ¿no? Entonces, bueno, hacer un voto estratégico requiere un poquito de investigación, hay que meterse en algunos sitios de internet donde uno puede encontrar esa información. Por ejemplo, el diario Toronto Star tiene una plataforma muy activa en ese sentido. Si el sistema de radio pública de Canadá también lo tiene. Entonces uno así puede encontrar algunos elementos que le ayuden a ver cuáles son los circuitos donde el voto estratégico sería definitorio para que gane uno u otro partido político. Sí, efectivamente, esto que comentas es sumamente importante. Y bueno, sí, retomabas parte de lo que estuvimos comentando en el tema de la salud, y salió a relucir también el tema de, el tema de urgencias, medicina familiar, y específicamente también de las especialidades, y se mencionaba también la especialidad para la atención a los adultos mayores. Y tú que sabes muchísimo más del tema, ¿cómo se encuentra eso en este momento? Bueno, el tema de los adultos mayores estuvo muy meneado durante el inicio de la pandemia. Recordemos que Canadá le toca el triste honor de ser el país en el que mayor cantidad de adultos mayores han muerto por la pandemia en cuanto esto se desató. Esto nos puso de manifiesto, lo hizo público, sí, y todos lo vimos, que había deficiencias en el sistema de atención al adulto mayor. Entonces, allí también es una cosa que hay que tener en cuenta. Poco hemos visto en las propuestas de los partidos políticos, poco hemos visto en las discusiones en los debates televisivos y radial que se pudieron ver aquí en Ontario. Poco hemos visto respecto de este tema, como parece ser que nadie quiere hablar sobre la pandemia, que la pandemia nos tiene a todos cansados y hartos, digamos, ¿no? Entonces, como que si vamos a hablar de la pandemia en un debate político, eso es, como diría en mi país, piantavotos, ¿no? Como la gente, no, yo no quiero saber nada con ese tipo, siguen hablando de la pandemia, como que esto genera un rechazo, ¿no? Pero la pandemia ha sido un buen test para ver cuál es la actitud que tiene cada uno de los partidos, y sobre todo los partidos de gobierno, cómo han manejado el sistema de salud durante la crisis que nos generó la pandemia. Eso es una buena forma para tener en cuenta y reflexionar, bueno, a ver qué fue lo que se hizo, cómo fue que se trató a los adultos mayores. ¿Estaban los adultos mayores atendidos adecuadamente? ¿Estaba la población adecuadamente informada respecto de cómo se iba llevando adelante la pandemia? Digo, tomo esto como la necesidad de hacer el ejercicio, sí, de evaluar cuál ha sido la actitud que han tenido los distintos partidos en el gobierno durante la pandemia, ¿no? Yo no puedo entender cómo no se ha utilizado esto más, y creo encontrar alguna razón, digamos, en esto de que ya la gente está harta de la pandemia, y hablarle más de pandemia creo que no ayuda a conseguir adhesiones políticas, pero en mi opinión sería una excelente oportunidad para ver cuál ha sido la mejor actitud frente a una emergencia de salud pública como la que estamos atravesando, ¿no? Entonces, efectivamente, el caso de los adultos mayores requiere una mayor atención, requiere un cambio en la forma en la que se encara esto. No es construyendo edificios para albergar a los adultos mayores que vamos a resolver el problema. Probablemente aquellas plataformas de los partidos políticos que apuntan a incrementar la atención del adulto mayor en el hogar son las más adecuadas, son las mejores, porque envejecer en la casa es lo más cercano a la vida que tenía ese adulto mayor, no envejecer en una institución. Sí, ¿cómo? Sí, en su ambiente, su burbuja, ¿no? Claro, no envejecer en un lugar en el que no tiene nada que ver con su vida, ¿no? Entonces, hay que revisar un poco esto dentro de las plataformas. Uno encuentra algunas cosas, por ejemplo, relacionadas con el aporte de los salarios de los personal support workers, o la posibilidad de incrementar la cantidad de personal de enfermería
que pueda atender a los adultos mayores. Esto está presente en la plataforma o en las promesas del partido NDP. También hay en el Partido Verde hay alguna mención a esto, pero realmente hay que mirar con detalle las propuestas de los partidos políticos. Están disponibles. Digamos, si nosotros nos dedicamos a hablar todo el programa sobre esto, no nos va a alcanzar el tiempo, pero, sí, pero realmente sí están disponibles. A mí nos ha parecido que era importante detenernos un minuto en hacer una reflexión sobre el acto de votar, ¿no? Esta idea de que a mí me da lo mismo cualquier gobierno porque ninguno me da de comer es un error. Hay gobiernos que favorecen el funcionamiento de la economía y hay gobiernos que enfrían la economía. Hay gobiernos que trabajan a déficit, con balances en rojo, con endeudamiento, porque el endeudamiento no es malo, digamos, porque el endeudamiento significa poner dinero dentro del sistema económico, y al poner dinero dentro del sistema de la economía se produce un círculo virtuoso de la economía, porque si, digamos, la propuesta del Partido Conservador de poner algo, eso está en la plataforma que se presentó cuando se hizo del presupuesto, se presentó el presupuesto provincial. Allí está prácticamente la plataforma de oferta del gobierno conservador. Ellos quieren construir y construir, porque se sabe que la construcción es una inyección de dineros públicos para la construcción de cosas públicas como escuelas, hospitales o carreteras, que esto termina generando trabajo, y el trabajo no solamente es dinero en el bolsillo para cada uno de los trabajadores, sino también es dinero para las empresas que venden los insumos para la construcción. Entonces se genera un movimiento virtuoso de la economía que hace florecer al país, digamos, que genera cierto grado de tranquilidad. Ahora, ¿qué es lo que construimos? Es lo que hay que ver en detalle, porque si vamos a construir edificios para albergar adultos mayores, y ahí estamos equivocándonos, vamos mal. Y si vamos a construir una autopista que va a arruinar el sistema ecológico del sur de Ontario, y ahí vamos mal. Entonces, son las dos cosas, digamos. Es muy buena la idea de inyectar dinero en la economía, trabajando a déficit. Esto es una cosa que llama la atención, digamos. El presupuesto que presentó el Partido Conservador son algo así como 200.000 millones de dólares, ¿sí? 200.000 millones de dólares, 198.600 exactamente. Es un presupuesto pensado a 10 años. Pero esos 200.000, todo eso es déficit. Todo eso es dinero que no está, que hay que producirlo, pero es muy bueno plantearlo de esa forma, porque uno podría pensar que en algún momento ese dinero que se invierte va a volver a las arcas públicas por vía del impuesto, definitivamente. ¿Sí? Entonces, otra cosa que tener en cuenta, si yo bajo el impuesto no voy a poder recuperar nunca el dinero. Entonces, convengamos que hay que analizar las cosas con un poco de detenimiento para poder ver dónde está la mejor propuesta para nuestra vida futura en Ontario. Y esto queda perfecto porque, bueno, precisamente falta solamente una semana, exactamente una semana, y bueno, te queda todavía el tiempo suficiente para poder realizar esto que acabas de decir en esta reflexión, precisamente la investigación, análisis de cada una de las necesidades, pero conocer a fondo y ser partícipes, como siempre el llamado a esto nunca está de más. Perfecto, así es, ser partícipe, comprometerse, involucrarse, pensar que nuestras acciones pueden tener una incidencia cívica. De eso se trata, ser activos en nuestra comunidad. Muy bien. Bueno, vamos a ir cerrando esta sección, sin antes invitarlos a tarde temprano, el día sábado, ¿qué nos espera para este fin de semana y a qué hora? Por supuesto, este fin de semana vamos a encontrarnos con Alejandro Morales el sábado a partir de las 7 de la mañana en Ondas FM, en el 91.9. El día domingo también estamos a partir de las 10 de la mañana en ondasfm.ca, y en cualquier momento de la semana a través del SoundCloud, que es donde queda el archivo de los programas. Allí estamos con la propuesta de tarde o temprano, un espacio para reflexionar sobre los temas relativos a la tercera edad.
que es necesario que todos lo hagamos, porque tarde o temprano todos vamos a llegar. Excelente. Como siempre, un gusto saludarte, Rodrigo. Gracias por la plática del día de hoy, que por cierto queda en nuestro muro de Facebook para todos los que quieran repasar todo lo platicado, o si se quedaron a medias, ahí está completito en Facebook. Excelente día, Rodrigo, y nos escuchamos en la próxima. Igualmente, Celia, muchas gracias. Feliz semana.